Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, para los que ya seguían este canal, seguramente o quizás se hayan olvidado el nombre original, era Watercolor Drawly o Drawly Watercolor, que era un nombre más que nada dedicado a lo que eran las acuarelas o a lo que solía subir en este canal, ¿no? Y bien, volviendo un rato, bastante tiempo después, a subir algo de lo que es justamente una acuarela. Después de un año sin haber pintado acuarelas en sí, o al menos la constancia que tuve en su momento, les traigo más o menos una muestra de lo que es pintar después de un año. He notado que ha perdido la calidad. He pensado en algunos momentos, si hubiera seguido pintando, esto seguramente hubiera salido mucho mejor. O esto hubiera tenido, o quizás esto, o esto, o esto, o esto, siempre esto o lo otro. Pero sí, seguramente habría cambiado bastante de una mejor calidad. O quizás no, quizás de peor o diferente, quién sabe. Remarco esto porque más allá de no haber pintado, sí seguí expresándome o buscando, investigando y probando ciertas cosas diferentes a lo que es la acuarela desde el mismo ámbito artístico o lo que es gráfico, visual, me transporté al mundo digital. En el mundo digital estuve investigando o viendo otras técnicas, más que nada, y esto sucedió con la adquisición de lo que es una tableta gráfica. Esta tableta gráfica me permitió explorar lo que es el dibujo digital, los trazos digitales. En sí, estuve investigando mucho o probando mucho la técnica en diferentes estilos. Em, la verdad fue al principio impactante lo que se podía lograr desde texturas, desde definición, desde el control. A ver, si en lo que es la acuarela el 70 u 80% lo hacía el agua, es decir, el trabajo lo hacía el agua, en lo digital era puramente controlable por mí. Si yo no manifestaba algún trazo no aparecía. Si yo no movía algo, el programa no lo iba a hacer. No existía una inteligencia, un movimiento o una fuerza detrás, aparte de la mía, que me proporcionara o proporcionara algún movimiento, ¿se entiende? Quizás si el único movimiento era el de las ideas que toca plasmar, pero bueno, eso en todo lo que es en general, no es solo particularmente de lo que es la acuarela. En fin, se entiende. Entonces, en esta búsqueda digital estuve probando un poco un par de cosas, desde el dibujo bidimensional, desde el realismo, desde lo que es la tridimensionalidad en sí y un poco la animación. Estos últimos tiempos, más que nada la animación. Sí. La animación, por un lado, comenzó un poco con una necesidad que tenía de armar algunas cositas por experiencia propia, lo que es el ámbito 3D usado con el programa Blender. También fue de armar algo para mí, para lo que quería divertirme, por algo, por así decirlo, por generar una experiencia también. Y lo que es el dibujo 2D, bueno, como un primer acercamiento, difícil, complejo, dado que yo nunca fui buen dibujante, nunca me gustó dibujar. No es que no me gustó, pero simplemente nunca me afiné tanto al dibujo. Como saben, mis primeras experiencias fueron un poco con el lápiz y la lapicera, pero siempre a manera de pintura, a manera de pigmento expresado en el papel. Así fue cambiando después con un poco con el acrílico, después un poco con el óleo y finalmente con la acuarela. Y bueno, como saben, mi gusto se quedó en la acuarela. Entonces, tras un año sin haber pintado una acuarela y ver el canal y ver que hay todavía gente que comenta y diciendo, hey, qué buena acuarela, hey, qué buena acuarelista, qué buena técnica, me sirvió mucho. Gracias por compartir tanto de errores, tanto de consejos, tantos guías, tantas observaciones. Me motiva un poco y decir, ok, les sigo trayendo un poco, pero ocurre algo que creo, y es lo que no me gusta más o menos del mundo de la acuarela, y por lo cual decidí también expresar o buscar otros medios, fue el purismo de la acuarela. Ese acuarelista purista que te dice no uses blanco, ese acuarelista purista que te dice no uses negro,
el que te dice pintá así en un lavado, después en un segundo lavado, después en un tercer lavado, paso a paso, paso. Pintó urbanismo, retrato, marinas. eh, ¿Se entiende? Hay como un mundo y una disciplina de la acuarela muy, pero muy estructurada. No digo que sea a nivel sin sentimiento, sin sensibilidad detrás. No digo que no tenga sensibilidad, que no haya sentimiento, que sea una máquina para hacer acuarelas, esta disciplina. Sin embargo, sí he visto que siempre, siempre y la mayoría busca estas expresiones. Dejó de jugar con el agua, dejó de jugar con la mancha, dejó de experimentar. No todos. Es más, sigo a un par de acuarelistas por Instagram que sí cambian un poco esta visión, que manejan una técnica bastante suelta y me gusta. Sin embargo, hay muchos que se han encerrado por ver, como siempre, a los que están allá arriba, a los profesionales de la acuarela, entre comillas, a los que formaron y a los que van a formar y seguir formando una técnica y seguir dividiendo esta pasión. Sí, todos intentamos siempre llegar a ese nivel, a esa técnica, a esa profesionalización, ¿sí? Profesionalización de lo que es la acuarela. Poder decir, wow, mira, yo pinto igual que él, yo pinto igual que este, yo pinto igual que allá. Y sí, está bien, porque demuestran a cierto punto una gran técnica, pero sin embargo siempre se aparta de lo principal y es que es la expresión misma. Al menos eso me di cuenta desde hace un rato ya. Toman cursos de acuarela, toman o buscan videos o buscan referencias. No digo que esté mal buscar referencias porque sirven para una inspiración, obviamente, pero está mal cuando nos volvemos un libro de copia, un manual de instrucciones a servicio de seguir reproduciendo la técnica de aquellos y dejar de buscar algo diferente. Em, Principalmente por eso me aparté un poco de la acuarela y al yo hacer estos mismos videos, entre comillas, tutoriales de cómo pintar urbanismo, cómo pintar retrato, cómo pintar paisajismo, me aturdí y me di cuenta de que yo estaba haciendo lo mismo que no me gustaba. Sí creo que sea quizás a nivel compartir una linda experiencia porque hay gente que simplemente, o hay un comentario por ahí una vez que me hicieron: gracias, tu video me va a ayudar mucho a poder pintar la iglesia de mi pueblo. Fue como, ok, lindo, interesante. Muy bueno, muy bueno. Me alegro que te haya servido para eso. Eh, Perfecto. Ahora, espero y no haya pausado o tener el video al lado a la hora de pintar la iglesia de su pueblo. Espero y su obra no haya terminado meramente una obra que reestructure o trate de levantar el cimiento de su iglesia, de lo que vale su iglesia en mi trabajo. ¿Se entiende? Que no sea una copia sensible, porque yo esa pintura la pinté cuando yo sentía ganas y deseo de pintar un edificio así. Más cuando querés hacerlo para tu iglesia, para tu edificio, tenés que buscar la sensibilidad y lo que te emociona de ese edificio. ¿Por qué te parece tan lindo? ¿Bajo qué condiciones te pareció tan lindo? ¿En qué ensueño o qué visión tuviste a la hora de imaginártelo en una pintura, en una acuarela? Eso justamente es lo que creo que todo este lineamiento de cursos está haciendo. Más cuando la acuarela es una técnica que se basa, a mi entender, y en lo que podés vivir a través de ella, en el azar. En el azar y en la manifestación y en el juego de unas manchas que te permiten crear y visualizar y formar una imagen, unos colores, una textura que por ahí con otras técnicas no podés, al menos que vos apliques un movimiento, no. Acá como siempre vas a tener un elemento que te fuerza o te tenés que dejar llevar o te fuerza a hacer algún requerimiento imprevisible que no tenías puesto en la cabeza. Es equilibrar esa tensión
Artista, naturaleza. Hombre, naturaleza. Para poder coaccionar, ligar en una mancha esa pintura, esa imagen, una parte de toda una imagen que va a estar compuesta por esos trazos. Sí, eso es lo que para mí permite la acuarela. Y que haya tantos cursos y etcétera de toda esta cuestión no me deja, no me dejó satisfecho. Por ende, dejé por un lado y me reprimí quizás y dejé de lado la acuarela para explorar otros trazos, otra manera de ver la acuarela. Y vi el potencial de lo digital, lo grande que puede ser lo digital. Hubo momentos en los que pinté y me sentí maravillado por poder controlar o poder poner mi pensamiento, mis ideas en un pequeño píxel dentro de infinitos píxeles, ¿entiende? Dentro de lo que son 3 millones, 4 millones, 5 millones de píxeles digitales, yo poder pintar uno a mi gusto y poder pintar cada uno en general es increíble. Hay una técnica que se llama pixel art que te deja fascinado, que podés pintar puntito a puntito. Sería el puntillismo de lo digital. Y bueno, en definitiva, eso es lo que aprendí después de mucho tiempo, al menos sobre la técnica de la acuarela o la visión que generé sobre la acuarela y de lo que no me gusta y lo que me gusta hacer o pintar. Yo creo que todos pasamos por una técnica formadora, sí. Todos pasamos por esa etapa de realizar o lograr una técnica que nos convenzca de querer plasmar así nuestra imagen, de querer desarrollar con esa técnica así, pero no se tendría que quedar ahí, no se tendría que quedar en una mera impresora de que tenga cargado el formato en el cual queremos plasmarnos. No. Entonces, bueno, eso fue. Por ende dejé un rato la acuarela y me dediqué a esa búsqueda, ya sea para poder pintar mejor, para poder pintar de otra manera, para poder ver la pintura de otra manera. Luego, bueno, con esto de la animación, ahora estoy muy metido en eso, me gusta. Aprendí otros conceptos, qué sé yo. Puedo hacer que una persona se levante de la barca de repente, así. También puedo hacer que se vuelva a tirar. También puedo hacer que desaparezca todo el entorno de este barco. Y también puedo hacer que desaparezca el barco. Y puedo hacer esto. Se pueden hacer muchas cosas. Entonces esta vivencia de que mis creaciones se muevan fue, wow, mis creaciones. Muy, muy egocéntrico. Pero bueno, sí, que las creaciones estas se puedan llegar a mover, que puedan cobrar un poco de vida. Bien, eso fue lo otro que me gustó, la integración. La integración de lo que es la acuarela, la animación. Acuarela, animación. No solo la acuarela, sino practicar la animación en sus diferentes formas. A lo largo, bueno, o ese es el proyecto de 2025, al menos de manera artística, bajo o sobre mí, que es tratar de animar y ojalá y pueda lograr una linda síntesis entre lo que es la acuarela y la animación. Sí, de hecho ahora tengo una idea que, nada, después la voy a plasmar y voy a ver si la puedo lograr hacer, pero me gustaría. Ya veremos. El canal seguramente siempre estoy pintando. Esto de un año sin pintar en acuarela es entre comillas. Un año sin pintar muy falsos. Todos los días estoy dibujando, pintando. Todos los días estoy creando o se abre en mi cabeza o en la cabeza generalmente una idea para plasmar. Por ende, todos los días voy a seguir dibujando, pintando entre comillas. Sí, ahora me dedico un toque más a lo que es el movimiento frame a frame para crear estas animaciones de las que hablé. Pero voy a seguir haciendo cositas. Tratar de mostrar un desarrollo de lo que es animación digital. Seguir evolucionando esta técnica. Posiblemente. Así que bueno, están invitados a seguir el canal, a suscribirse, a darle me gusta, a comentar. Siempre, como digo, voy a estar subiendo algo, sí. Voy a estar más constante en el aspecto acuarela, sí. Este año seguramente. Mucho. Extraño y
de todas las técnicas que probé, nunca les digo, la acuarela tiene algo mágico que al menos a mí me atrapa. Así que probablemente esté con eso. No creo que ya mismo, pero sí próximamente va a haber un Patreon donde si quieren preguntar algo, pueden preguntar ahí. Si quieren también va a haber otra sección donde van a poder poner sus acuarelas, subir sus acuarelas y les doy mi opinión acerca. Eso es todo. Muchas gracias por todo, por su tiempo, por ver el video hasta el final. Eh, y eso. Me dejan en los comentarios cualquier cosita que quieran expresar. Saludos a todos, chao y muchas gracias. Bye bye.